Hola, queridos amigos y amigas. Mi nombre es la doctora Alexandra Zamora. Estamos estudiando el libro de Apocalipsis. Hoy estaremos en el capítulo 3, del verso 8 al verso 13. Es la carta a la iglesia de Filadelfia, una de las 7 iglesias en Asia Menor, a quien Jesús le dirige una de estas cartas. Y esta es la única iglesia que no recibe ni un reproche, ni una crítica, ni un juicio, ni una advertencia, ninguna de esos elementos que sí Jesús le dijo a las otras iglesias. Así que vamos a encontrarnos con una iglesia completamente diferente, que sí guardaba la palabra de Dios, que sí era fiel y que recibe unas promesas extraordinarias. Que Dios nos ayude para que podamos ser esa iglesia fiel. Bueno, te recuerdo, suscríbete al canal, que si tú crees que el contenido es bueno, cuando tú te suscribes y le das un like a esta campanita, a este programa, vas a hacer que el algoritmo lo envíe a muchas personas más y muchos más puedan tener este conocimiento que da libertad, que ayuda a entender los misterios de Dios. Bueno, sin más, vamos a continuar. Voy a leer para ustedes los versos que hoy vamos a estudiar y daré una corta introducción para entrar al texto. Apocalipsis 3, 7 al 13. Escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Yo conozco tus obras. He aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. He aquí, yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí, yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. He aquí, yo vengo pronto, retén lo que tienes, para que ninguno tome tu corona. Al que venciere, yo le haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios, y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo, de mi Dios, y mi nombre nuevo. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. No existe una iglesia perfecta, tampoco existe un cristiano perfecto, ni un pastor, ni un liderazgo perfecto. Siempre que uno de nosotros pertenezca a una congregación, esa congregación, de hecho, ya no puede ser perfecta, porque está uno de nosotros, que es imperfecto. Así que nosotros siempre debemos de saber y tener claro que la iglesia perfecta no existe, que debemos de pertenecer a una iglesia, a la iglesia de Jesucristo universal, pero también a una congregación, aunque no sea perfecta. Y que Jesús no anda buscando iglesias perfectas. Y eso lo vamos a ver conforme adentremos en el texto. Una de las 7 iglesias en el Asia Menor a la que fue dirigida las 7 cartas del libro de Apocalipsis es la iglesia en Filadelfia, que es de la que hoy nos vamos a ocupar. Y empieza el texto de la siguiente manera. Escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Escribe al ángel, recordamos, lo hemos estudiado en los capítulos anteriores, que los encuentras aquí mismo en el canal, en el playlist del libro de Apocalipsis. Escribe al ángel, se está refiriendo al liderazgo de cada una de estas 7 iglesias. Estas 7 iglesias estaban ubicadas en Asia Menor. Eran iglesias que existía cada una de la otra aproximadamente 60, 50 kilómetros.
Algunas de ellas fueron fundadas por Pablo. Estas iglesias reciben una carta de parte de Jesús, que Jesús se la entrega en una revelación al discípulo más joven que él tuvo, que fue a Juan, que en este momento es precisamente el único que ha sobrevivido de los 12 apóstoles. Y el imperio lo puso en una cárcel por predicar el evangelio, por la palabra de Dios. Y está en una cárcel que es una isla que se llama Patmos, que está ahí en el mar, casi al frente de Éfeso, que es una de las 7 iglesias a quien va dirigida la carta. Así que cuando dice escribe al ángel, se está refiriendo al liderazgo de esta iglesia, en este caso de la iglesia en Filadelfia, ya que esta carta que vamos a estudiar hoy va dirigida a Filadelfia. ¿Qué significa Filadelfia? Filadelfia es una palabra compuesta. Está compuesta por 2 palabras. Una significa hermano y el otro significa amor de hermanos. Entonces, eso es lo que significa Filadelfia. Amor de hermanos. Un amor filial. Estaba esta iglesia ubicada en las cimas de unas montañas volcánicas. Era una región volcánica, definitivamente, y se habían dado muchísimos terremotos en esta región. Estaba de manera en la cima de la montaña y podía ver todo el camino importante que pasaba cerca, que era un camino imperial, una carretera principal en aquella época. Muchas personas se movían a vivir fuera de esta ciudad. ¿Por qué? Por los terremotos que habían ocurrido. Entonces se habían movido afuera. Era una ciudad que había sido restaurada por un emperador anteriormente. Entonces habían empezado a adorar a ese emperador. Y bueno, como esta cultura de la época pagana, griega, pues ellos adoraban muchos dioses. Algunos estaban vivos y otros estaban, no existían, ¿no? Del todo. Y digo vivos porque, bueno, los emperadores los adoraban y los veían como dioses, nos dice la historia. Pero también había un dios muy conocido en esta ciudad de Filadelfia, que era Baco. Baco con B alta se escribe y con C de casa, Baco, que en la mitología romana se llamaba Baco, pero en la griega se llamaba Dionisio. Lo van a encontrar como Dionisio algunas veces en la historia del texto bíblico del Nuevo Testamento. Este era el dios del vino. Eh, Ellos también tenían una particularidad muy interesante, las personas de Filadelfia, la ciudad, es que ellos fueron los primeros que empezaron a sustituir el idioma de la región, esta región se llamaba Lidia, el idioma de la región de Lidia por el griego, porque luego se llega a hablar solamente el griego. Entonces reemplazaron la lengua por el griego. En el año 17 después de Cristo hubo un terremoto que destruyó muchas ciudades. Eh, y esto pues causó muchísimos problemas en muchas comunidades. Y entre esas estuvo Sardis, también estuvo Filadelfia. Pero como yo les decía anteriormente, Tiberios las reconstruyó. La de la Odisea, que estaremos estudiando en el próximo estudio, también fue destruida, pero unos años más adelante. Así que por este camino famoso que les mencioné anteriormente, pasaron muchos mártires que iban para Roma, porque era una carretera que llevaba a Roma, y Roma era la ciudad más importante del imperio en aquella época. Y fueron muchos los sacrificados, los mártires en esa época. Esta región pues sufrió de muchas situaciones de persecución por mucho tiempo, para allá hasta posiblemente hasta el año 1400, si nos vamos un poco atrás en la historia, hasta el año 1400 aproximadamente que el imperio musulmán llegó a esta región y entonces sometió todas las personas de esta región a la religión musulmana. Eso ya es parte de la historia universal. No voy a entrar hoy, pero para que tengan una idea, aproximadamente en ese año entró y fue conquistada la región por los musulmanes. Y luego nos dice el texto que escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia y dice, 2 puntos, y dice, esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David,
El que abre y ninguno cierra, cierra y ninguno abre. Bueno, ¿a qué se refiere? Esto dice el santo. El santo es el autor, el que está firmando la carta. Sí, y bueno, porque al principio, bueno, ustedes recordarán que hemos conversado en algunas oportunidades cuando estudiamos las cartas paulinas, por ejemplo, de que en la cultura griega la firma iba al principio, no al final. Por eso Pablo inicia presentándose en todas sus epístolas, porque de acuerdo a la cultura, el nombre de la persona que escribía iba primero. De hecho, ustedes notarán que los destinatarios muchas veces escriben al final, inclusive. El autor escribe esto, esta forma se presenta, que es un poco griego, pero sin embargo, lo que dice es muy hebreo. También esto lo habíamos hablado cuando tuvimos el primer estudio sobre este libro. El primer estudio dice Introducción al libro de Apocalipsis. Ahí yo mencioné este asunto de que muchos eruditos consideraban que Juan tenía una clase de mezcla entre griego y hebreo. ¿Por qué? Porque mucho de lo cual, la forma en cómo escribe es griega, pero hay muchísimo verso del Antiguo Testamento que es mencionado y hay algunos otros aspectos que son muy hebreos. Esto pues lo hace un libro muchísimo más interesante. Eso es como cuando usted lee un documento escrito por alguien, un americano, por ejemplo, alguien de los Estados Unidos o un americano que vive en Latinoamérica. Es totalmente diferente, un latino de un norteamericano, la forma de escritura. El norteamericano va a ir muchísimo más rápido al punto. La escritura latinoamericana, vamos un poco más despacio para dar el punto central. Son diferentes formas de escritura, bueno, de comunicación también. Nosotros los latinoamericanos somos más de la cultura oral. El norteamericano, por ejemplo, o el alemán o el suizo es más de la cultura de leer. En fin, de la misma manera existen las diferentes particularidades en los autores de los textos bíblicos. En este caso, en este libro de Apocalipsis, el que está escribiendo es Juan, aunque el que le está dando toda la revelación es Jesucristo, porque al fin y al cabo es la carta de Jesús que Juan está tomando notas. Recordemos que en varias oportunidades Jesús le dice, toma nota, levántate y escribe. Así que aquí el autor escribe de manera muy hebrea. La palabra santo viene muy del Antiguo Testamento, pero el hecho de que se introduzca el autor al principio es muy griego. Y la palabra santo es una palabra que es muy mencionada en Isaías 6. Recordamos en Isaías 6, allá, Isaías es un libro que se escribe 770, 50 años antes de la venida de Jesucristo. O sea, estamos hablando de 2700 años atrás, aproximadamente, si no más. Y aquí está mencionando a Isaías, precisamente, el autor. Con la palabra santo, es la misma palabra y tiene que ver en Isaías, dice santo, santo, santo. Así se refiere. Y aquí está haciendo la misma mención, que en Isaías se hacía de Dios, aquí se está haciendo del mismo Jesucristo, que es el autor de esta carta. Entonces vean qué interesante. Entonces Jesús aquí se presenta como el santo, pero en Isaías encontramos que santo, santo, santo es solamente Dios. Entonces, ¿cómo es que si santo, santo, santo es solamente Dios, ahora el que escribe esta carta es Jesús y se está presentando como santo? ¿Por qué tú crees? Claro, porque Jesús es Dios. Ahora, ¿es esta la única evidencia que tenemos? Claro que no. Yo en los estudios me paso dando evidencias de que Jesús es Dios en casi todos los estudios y vamos a seguir avanzando en el texto y van a haber más evidencias. ¿Por qué creen ustedes que Dios está tan interesado en que el ser humano entienda que Jesús es Dios? Porque nadie puede conocer a Dios. Eso dice el texto bíblico. Dice que nadie puede conocer al Padre si no ha conocido a Jesús. Oigan bien, nadie puede conocer a Dios si no ha conocido a Jesús. Jesús es el camino, es la verdad y es la vida y nadie va al Padre si no es por mí. ¿Quieres conocer a Dios? Conoce a Jesús. ¿Quieres conocer a Jesús? Conoce su palabra.
La Biblia es la palabra de Dios. Si tú quieres conocer a Dios, tienes que conocer la palabra. La palabra te lleva a Jesús y Jesús te lleva a Dios. Esta es una visión entonces que Jesús está entregando a Juan y dice que Él es el único santo, que Él es santo. Por lo tanto, Jesús es Dios. También dice que el verdadero se presenta como el verdadero, no solo como el santo, también como el verdadero. Se refiere al real, a genuino. Eh, Está un poco diciendo, yo soy el real, yo soy el verdadero. Sí, cuando una persona, cuando hay necesidad de aclarar cuando algo es original, cuando hay fake, cuando hay imitaciones, ¿verdad? Bueno, claro, porque en esta cultura pagana había muchos dioses, como mencioné anteriormente. Entonces aquí Jesús está diciendo, sí, yo soy el santo. La palabra santo es una palabra de mucho peso, teológicamente hablando, que significa puro, fiel, íntegro. Y ahora le agrega otra cualidad más, otro adjetivo, verdadero, o sea, genuino. Yo no soy una imitación, como los dioses que ustedes tienen ahí en su casa, en su pueblo, en su ciudad, en los templos. Yo soy el real. Eso es lo que está diciendo. Y luego dice el que tiene la llave de David, otro adjetivo más en su presentación. Si es como cuando alguien llega y dice, hola, sí, yo soy la doctora tal y tal, que además soy pediatra y soy especialista y tengo una concentración en investigación X, ¿sí? O sea, aquí Jesús va dándonos varias perspectivas eh, de su currículum, de quién es Él en el mundo espiritual. Y dice el que tiene la llave de David. Él es del linaje de David, la autoridad mesiánica. El linaje de David, ¿por qué? Bueno, porque si usted lee el libro de Mateo, por ejemplo, al inicio, has visto que hay una genealogía enorme, que cuando alguien comienza a leer la Biblia, comienza por Mateo, se desanima inmediatamente, porque es una genealogía enorme que si uno no entiende un poco del texto bíblico, le parece aburridísimo. Así que si vas a empezar a leer la Biblia, no empieces por Mateo, empieza por Juan, el Evangelio de San Juan. Pero cuando habla en la genealogía de Mateo, nos da el linaje, nos lleva por toda la historia para probarnos que Jesús viene de David, el rey David. ¿Y por qué? Porque el rey David está profetizado en muchos lugares del texto bíblico que el Mesías vendría de ahí, que esas son las raíces. Entonces, para probar que Jesús es el que viene desde allá, se dan toda esta serie de evidencias, incluyendo la genealogía de Mateo. La genealogía de Mateo es espectacular cuando usted entiende un poco más del texto bíblico, porque es un montón de evidencias importantísimas para confirmarlo a uno y meterle las raíces más profundas en la fe creyente, para que no vengan después doctrinas o informaciones o cositas que escuchamos aquí y allá, otras religiones, y nos muevan de la verdad. En este caso, dice que tiene la llave de David, o sea, del linaje de David, es una autoridad mesiánica. Y aquí